Hola amigos, buenos días. Esto es Mente Sana en Cuerpo Sano, un espacio para poder platicar acerca de anécdotas, cultura, historia y demás temas que nos ayuden a tener la mente sana. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña Jaime Villarreal. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Héctor, gracias por invitarme, feliz aquí de verte y de estar en tu programa. Qué bueno, Jaime, qué bueno que nos acompañes. Siempre es un gusto platicar contigo y yo creo que el tema, pues te va a gustar. Va a ser un Sí, tema muy interesante acerca de los grandes retos de la modernidad. Ya la semana pasada platicamos un poco acerca de este tema y bueno, pues la verdad es que es un tema que nos viene bien como reflexión de inicio de año. Sí, seguimos en enero, ya está terminando el mes de enero, pero yo creo que es precisamente un poco la intención de este primer mes, platicar con todos nuestros amigos acerca de lo que serían los grandes retos. Los grandes retos, porque yo creo que eso te puede dar una guía, unas pautas para saber qué es lo que tenemos que hacer en el año. Entonces yo creo que un poco nos pone en contexto estas ideas de los grandes retos de la modernidad. Y pues nada, pues es un poco lo que queremos platicar el día de hoy. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos escriban, que nos digan cuáles son sus opiniones, sus comentarios acerca de los grandes retos de la modernidad. Estamos viviendo un momento bien difícil, bien raro. No difícil. Yo creo que muchos momentos son difíciles o tienen su parte trabajosa, su parte de retos. Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual tenemos condiciones históricas. Estamos viviendo a 30 años de la caída del muro de Berlín. Yo creo que los cambios han sido radicales. El mundo se ha unificado, se ha globalizado. Vemos también una revolución tecnológica impresionante, smartphones, redes, el mismo Internet con un montón de páginas y comentarios, información, la utilización de los datos por parte de las empresas. Y bueno, pues este tema nos ofrece un escenario bien complejo, por supuesto histórico, y evidentemente el tema de la pandemia nos pone en una situación bien complicada, bien dura, bien difícil, pero también con un panorama histórico bien complicado. ¿Tú cómo lo ves el tema? pues yo creo que es un tema que vale la pena tomar en cuenta, ya sea que una persona quiera ver por su bienestar, por el de su familia, de su empresa, de su país. El no prever estas situaciones, el no analizar los grandes retos que ha enfrentado la humanidad, pues nos lleva a cometer errores, ¿no? Como es cuando no estudiamos la historia, ¿no? Esto que se dice de que si no estudias la historia, la repites. Pues los grandes retos de la modernidad pueden identificarse si analizamos las pandemias anteriores, si analizamos los conflictos económicos que también se han dado, estas grandes crisis mundiales que ahora son más rápidas y ahora son más generalizadas. Pero bueno, a mí me encanta que abras este espacio para platicar de este tema. Creo que va a ser de mucho interés para toda la gente que lo ve aquí en vivo, que lo ve en tu canal de YouTube. Me parece que va a ser un tema no solamente interesante, sino también útil para aquel que quiere pues vivir mejor, aquel que quiere mejorar la calidad de vida, porque si no nos va a tomar por sorpresa todo esto que va a pasar, como ocurrió. Me viene a la mente el empresario Bill Gates, que ya había hablado mucho de este tema, de que venía esto, igual que muchos, no fue el único, lo que pasa es que es una figura muy conocida, pero hay gente que ni idea tenía de que venía esto. Había países, hubo países en donde no había ninguna preparación para esto. Bueno, yo creo que difícilmente teníamos una preparación para esta pandemia, tan es así que vivimos una crisis terrible. Yo creo que mucha gente está afectada por la falta de actividad. Claro, Yo creo que muchísima gente también está afectada anímicamente porque las ciudades, las actividades cotidianas se cortaron. Yo sí, creo que difícilmente estamos hablando de una situación que podía haberse previsto. Y por otro lado, yo un poco también, mira, tomo los comentarios que tú dices con mucha claridad y con mucha apertura. A mí me parece que son muy atinados. Y yo te diría que también para ponerle un enfoque de contraste que pudiera alimentar un poco más la visión,
también te diría que la pandemia, perdóname, lo que sería eso de que uno puede cometer errores si no estudia historia, yo creo que también la historia te aporta herramientas. No necesariamente el que uno comete errores, sino también el que frente a los escenarios que se van presentando y que a los cuales te vas a enfrentar también en el futuro, pues la historia y el pensamiento, la cultura te van dando herramientas para poder enfrentar. Entonces, la verdad, el que te enfrentes con más éxito pudiera ser a veces, pues el que cuentes con herramientas. Hay grandes personajes, Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, el mismo Juan Pablo II, que yo creo que su conocimiento en cuanto a historia, en cuanto a filosofía, son temas que tenían muy cotidianos, que los estudiaban seguido, que eran gente que se había preparado notoriamente, vamos, se sabe en sus biografías que así era. Claro. Y yo creo que efectivamente eso es parte de su acervo como grandes guías de liderazgo. Y bueno, pues efectivamente eso es un poco la visión que queremos mostrarte mostraros a nuestros amigos, pues mostrarles un poco estos momentos de pensamiento. Loret nos dice, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes también para ti, perfecto que nos estén acompañando. Escríbenos tus comentarios acerca de los grandes retos de la modernidad. Si quieres, vamos a empezar con los temas, Jaime. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, por supuesto, aquí estamos hablando de la inteligencia artificial. Ya habían platicado acerca de la inteligencia artificial en donde tenemos ya las computadoras, a los diferentes redes neuronales que están aprovechando el conocimiento y que aprenden de sí mismos. Habíamos visto un ejemplo con Gary Kasparov que se enfrentó a la gran computadora de IBM en un torneo de ajedrez en los 90s. Y la computadora, además de tener todos los acervos de datos, cosa que es impresionante, y todos los árboles de decisión definidos, además va aprendiendo sus errores. Entonces tuvieron varias partidas y al final, bueno, pues terminó ganando la computadora, pero sí es un tema de redes neuronales de aprendizaje, que ya en esos tiempos, hace 30 años, ya teníamos con condiciones revolucionarias, ¿no? Bueno, si quieres pasamos a la siguiente lámina porque hay otro dato con el cual queremos partir, que es el estudio de la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford presentó un estudio en 2018 en el que decía que en los próximos 15 años, ya ahorita que lo estamos platicando, ya faltan 13, para 2033, entonces pongamos 2035 más o menos para racionalizarlo, sucede que dice que el 47% de los empleos actuales, de los trabajos actuales, van a desaparecer. Así como desapareció el elevadorista, y ya no existen elevadoristas, ahora ya los elevadores ya ni tienen ni botones. Ahora sucede que desaparecerán algunos trabajos. Uno de los grandes personajes que ha aportado ideas sobre este tema ha sido Andrés Oppenheimer, el gran intelectual reportero de Estados Unidos, que presenta en un libro que se llama Sálvese quien pueda. Él presenta una serie de reflexiones sobre este tema y dice, bueno, es que está impresionante lo que está pasando. Él, precisamente en ese tenor, nos cuenta en ese libro que se fue a un hotel a Japón y en el hotel no había gente que atendiera a los huéspedes. Todo era atendido por medio de robots. Entonces había unos robots en la recepción que tenían forma de dinosaurio, pues un poco ahí divertido. Y luego llegas a la habitación y también todo te atienden por robots. La comida te llega por medio de un robot, la aspirada y el arreglo del cuarto se hace por medio de robots. El prender y modificar aire acondicionado, televisión y condiciones del cuarto también es por medio de Alexa, que de repente le andas hablando de una bocina. Entonces, bueno, te pone música ambiental, la que tú quieras. Y bueno, pues al final es algo sorprendente lo que él decía y qué va a pasar con todos los empleos. Entonces, bueno, también eso es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, eso es una reflexión impresionante. Cuéntanos. Pues mira, a mí me parece que el problema en sí no es la desaparición de los empleos, sino la desaparición del ingreso. Entrando un poquito al tema económico, yo creo que, por ejemplo, la gente que nos está viendo lo hace a través de un robot, de una especie de robot
no estamos físicamente, no hay un teatro donde estemos platicando, un auditorio, una sala de conferencias. No, estamos haciéndolo prácticamente a través de una tecnología que seguramente está quitándole trabajo, en el buen sentido de la palabra, a mucha gente. Mucha gente disfruta en su casa algunas tecnologías que le quitan trabajo. Ahora, cuando hablamos de quitar empleo, pues yo me imagino que la gente estará de acuerdo que lo que no queremos es que nos quiten el ingreso, Sí, no el trabajo, ¿verdad? Ojalá nos quitaran el trabajo y no nos quitaran el ingreso. Siento que hacia allá va el reto, ¿no? Quizá me adelanto un poco, pero a mí me parece que el reto es este, ¿no? El que la tecnología nos sirva y no que nosotros le sirvamos a la tecnología. Millones de desempleados o miles de millones de desempleados en un futuro próximo es una catástrofe. Pero ¿qué tal si los robots producen bienestar, bienes bienes y servicios y los disfrutamos al mismo tiempo que nos dan un ingreso, sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Fíjate que tienes razón. Uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy, que está como punto número 5, ahorita yo iba a hablar acerca de 5 puntos clave de este tema. El punto número 5 habla acerca de efectivamente del ingreso. Y te adelanto la visión, y si quieres vamos a platicar en ese momento de ese tema. Pero al final también, no te creas, es notoriamente insatisfactorio tener un ingreso sin trabajar, sin esfuerzo. Es Qué un tema aburres. que al final termina siendo un efecto psicológico dañino. Claro, Entonces, claro, claro. también eso es parte del mismo reto que tú comentas, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, No puede haber ingreso sin trabajo, pero también no puede haber, perdóname, no puede haber problemas sin ingreso, pero también el problema del trabajo del trabajo. eh, junto con el ingreso, pues sí termina siendo un problema que al final termina dando el fenómeno psicológico. Si quieres, vamos a pasar a las siguientes ideas, precisamente orientándonos a lo que estás comentando. Primer grupo afectado que vemos dentro de lo que serían los trabajos que se van a ver modificados. Ya no van a ser iguales. Google hoy tiene ya un prototipo, el prototipo tiene 6 años estudiándose y haciéndose experimentos. Han estado utilizando coches sin chofer que trasladan gente. Sucede que al final sí hubo un accidente hace como 2 meses con uno de los coches autómatas autónomos, y sucede que venía transportando un muchacho que no puede moverse, una persona discapacitada. Pero sucede que al final se hizo un estudio y la culpa no fue del coche autómata, sino fue de otro coche. Pues hubo un accidente. Al final sigue siendo un tema en el cual todavía hay que seguirlo revisando, pero ya los prototipos son muy impresionantes, en donde ya los coches saben por dónde se van a ir, ya tienen la ruta perfecta, ya pueden ir viendo además la decisión de cambiar de ruta en caso de que el tráfico no les ayude, pero además regulan velocidad, saben de accidentes adelante, tienen perfectamente las distancias reguladas. Entonces, al final, pues los coches terminan teniendo comportamientos que además van a ayudar a que los accidentes se reduzcan, lo cual también va a bajar las primas de seguros. Y bueno, pues la gente puede adentro del auto poder hacer otra cosa. Claro que estamos hablando de la desaparición en un futuro, ya yo creo que bastante distante también, porque no lo veo tan fácil, en donde ya no haya choferes y te imaginas ya sin taxis, sin Uber, y pues transportándote los autos de manera autómata. No es un tema sencillo, y por supuesto que además debemos partir de que, por ejemplo, hay sociedades como la nuestra que tienen una condición rural, condiciones de pobreza muy difíciles, lugares, calles que tienen complicaciones. Entonces, la verdad es que sí estamos hablando todavía de ciertos temas que tienen que arreglarse en ciertos lugares. México sería uno que tiene que arreglar muchas cosas antes de tener una flotilla representativa de coches autónomos. Pero bueno, pues al final es un avance, y así como eso vemos barcos, vemos transporte de objetos, vemos que a lo mejor, por ejemplo, por medio de drones, te pudieron hacer entrega de paquetes para que ni Claro. siquiera están regulando rutas aéreas. Los drones se comportarían de la misma manera que un coche y te llevan tu paquete, tu pizza.
y pues al final ya terminas también desplazando trabajo, ahorrando costos, pero al final también afectando los ingresos de la gente. Pero ese es uno de los grupos que se van a ver afectados. ¿Tú cómo ves aquí el tema del transportaaviones? A ti que te gustan tanto los aviones. Pues sí, me acuerdo de que en los 60, en los años 60, en los 70, para manejar un avión se requerían 3 personas en la cabina. Uno iba viendo hasta una pared, un tablero ahí de focos y de instrumentos. Y no, los aviones modernos ya se manejan solos. Hay 2 pilotos por seguridad, ¿verdad? Por si a uno le pasa algo, pero el piloto prácticamente está ahí para activar el piloto automático. Yo he leído los manuales de las aerolíneas y recomiendan que siempre esté utilizándose el piloto automático, excepto en las maniobras visuales que son el aterrizaje y el despegue y el aterrizaje. Pero aún el aterrizaje también puede ser 100% automático, mucha gente no lo sabe. Ahora, también nos desplaza la tecnología en las pizzerías. Ese volumen de pizzas que nos permite acceder a ellas en una forma económica, tiene que ver con que los hornos son automatizados. Hablo no tanto de la tecnología, sino de la eficiencia tecnológica. Para producir esa cantidad y esa calidad de pizzas, se requerían muchas personas hace 50 años. Pero ahorita un par de muchachos sin experiencia, sin conocimientos de gastronomía, pueden preparar una muy buena pizza, muy económica, y seguramente hay gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Aquí la pregunta es, el capitalista, ¿qué hace con su dinero? Pone a trabajar a las computadoras para él mismo. Seguramente mucha gente tiene algún ejemplo de esto. Pero por otro lado, esa riqueza que se produce, ese abaratamiento, esa eficiencia en los servicios, pues también es un intercambio interesante. Hay que buscar el equilibrio, sin duda. No creo que se dé de manera natural. Y por supuesto hay que pedirle a nuestros amigos que nos comenten acerca de cómo ven ellos la evolución del transporte. Yo fíjate que te cuento una anécdota, ahorita me hiciste acordarme, sí es cierto que en los 60 se ve ese fenómeno, ¿no? Me acuerdo de las películas de los 70 de aeropuerto, Sí, donde sí. los accidentes aéreos, pues ahí termina teniendo los 3 pilotos dentro del avión, ¿no? Pero sucede que, por ejemplo, fíjate, ya en los 90, y te estoy hablando ya hace 30 años, en los Sí, 90 sí. yo me acuerdo de haberme subido a un avión y efectivamente que el piloto me permitió acercarme a la cabina, a la cabina del piloto. Y al final digo, por supuesto, eso ya hoy no se puede a partir de las Torres Gemelas hace 20 años. Pero sucede que todavía antes de eso me dejaron entrar y yo me acuerdo que ya no había un volante. Ya se manejaba por medio de un joystick y además había una perilla. Entonces el avión giraba, se movía, se ladeaba y hacía un movimiento y así manejaba el avión. La verdad es que era un tema muy impresionante, pero estamos hablando de hace 30 años. ¿Cuánto ha evolucionado la tecnología en la cual tú efectivamente ahorita puedes por medio de un teléfono activar todos tus aparatos en tu casa, modificar estar observando con tus cámaras qué es lo que pasa? O sea, la verdad es que sí estamos hablando de una tecnología súper enorme frente a los escenarios que te cuento hace 30 años y hace 60, pues por supuesto que es todavía más representativo, ¿no? Mayra Sarancho nos manda salud, muchas gracias, Mayra. Cuéntanos acerca de lo que tú consideras de estos efectos de la modernidad, cómo nos afectan. Primer grupo afectado que dijimos, los transportes. Vamos a hablar del siguiente grupo afectado. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la presentación acerca del siguiente grupo afectado. Sería la medicina. Fíjate que la medicina, por supuesto, que tiene un montón de modificaciones. Hoy, por medio de tu celular, puedes estar midiendo tu ritmo cardíaco por medio de relojes inteligentes. Puedes estar viendo condiciones de oxigenación, pero también, por supuesto, que se ve condiciones de salud, temperatura, etcétera. Pero sí se prevé además utilizar nanotecnología. Ya hay prototipos también utilizándose, por supuesto, para estar adentro del cuerpo humano y estar observando el comportamiento de venas, arterias, colesterol, venas cerradas, el comportamiento muscular.
No es un tema como el que dice Patti Navidad, que todavía yo creo que sí está ella viendo mucha ciencia ficción, pero al final el tema sí es observar comportamientos médicos, médicos de venas tapadas, de comportamientos arteriales. Por supuesto, estamos hablando de condiciones que todavía no permiten observar el cerebro, aunque el cerebro se observa de otras maneras, con otro tipo de tecnología. Claro. También estamos hablando de cirugías que se realizan sin la presencia del médico. Entonces, sí vemos que eso se utiliza sobre todo en cuestiones de guerra. Se han estado utilizando médicos que están diagnosticando, que están trabajando y que hacen cirugías a distancia con robots. Entonces, la verdad es que también este es uno de los grupos que se van a ver afectados de manera inmediata. Es verdaderamente sorprendente. Hoy, por supuesto, la medicina tiene unos adelantos impresionantes. Vas a un hospital a hacerte tus chequeos y la verdad es que si te enfrentas a aparatos y tecnología que hasta tú dices, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué cosa más sorprendente? Todos los avances tecnológicos. ¿Tú cómo ves aquí el tema de la medicina? También ahí tienes médicos dentro de tus conocidos, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate que yo creo que la medicina es un campo muy interesante relacionada con la inteligencia artificial. Imagínate llegar a un hospital que te midan algunos indicadores del cuerpo, lo metan a una base de datos histórica de millones de personas a lo largo de muchísimos años y puedan predecir enfermedades, puedan decir, aquí hay signos de que algo va a ocurrir en el futuro porque la inteligencia artificial lo muestra. Esto que estoy hablando no es ciencia ficción, ya se hace. Claro. Se hace a través del estudio de los ojos, a través del estudio de sangre. Tú puedes juntar factores, una computadora muy poderosa, de las que no había antes, pero ahorita la tecnología lo permite, haciendo millones y millones de cálculos por segundo, puede juntar la información que recibe de una persona con una base de datos y decir, esta persona tiene tendencia a esto, o puede la computadora hacer un diagnóstico mucho más preciso que un ser humano. Uno podría decir, bueno, ¿cómo voy a dejar mi salud en manos de una computadora? No, la computadora nos va a dar un diagnóstico y un ser humano va a decidir. Pero es muy interesante cómo se mezcla la tecnología con la medicina. Se puede operar ya a distancia a través de robots. El médico puede estar en un continente con unos guantes y con unas palancas y puede estar operando a una persona en otro continente y lo han hecho con éxito. Es impresionante esto. No, No no, digamos la... ¿Mm? perdóname, adelante, adelante. No digamos los avances en los medicamentos, ahorita lo estamos viendo, la velocidad con la que hicieron las vacunas y con la tecnología, ¿verdad? Es una Claro. tecnología nueva de vacunas. Fíjate que uno de los temas, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, que es la que se está empezando a aplicar, también te dicen es que tienen que ser 2 dosis. Claro que la tecnología que ha jugado de manera impresionante. Refrigeradores de menos de 70 grados, eso es imposible hace poquitos años, era algo inalcanzable, no se podía tener más que en condiciones verdaderamente extremas, muy raras. Hoy tenemos esas condiciones, por supuesto, todavía limitadas, pero esa es una parte. Ves que tienen que ser 2 dosis y una dosis se aplica en una ocasión que te da una cierta inmunidad, pero sucede que después tiene que aplicarse una segunda dosis a las 3 semanas. Estaba escuchando a un médico que decía que tienes que esperarte 3 semanas porque es lo que permitió el tiempo hacer el estudio, porque sucede que tienen que lanzar la vacuna lo más pronto posible. No saben bien a bien cómo van a reaccionar si la vacuna se aplica a los 2 meses o a los 3, porque ni siquiera se ha dado el tiempo para poder ver esas reacciones de manera ya científica, poder establecer un patrón y decir, mira, no lo aplico al mes, lo aplico a los 2 meses o a los 3 meses, a ver qué pasa. Por supuesto que teóricamente se sabe que más o menos va a tener las mismas reacciones, que no es un problema que no te la apliquen a las 3 semanas, pueden aplicarse un mes o 2 meses, pero sí es un tema que escuchaba el médico que nos decía esta situación. La verdad que yo muy impresionado por reflexionar efectivamente lo que implica y lo que tuvo que ver aquí la tecnología notoriamente. Y estamos hablando de un año por supuesto que exigió a todo el planeta andar luchando, andar trabajando sobre el tema. Y bueno, pues efectivamente con
con esos ritmos que ya venían también cosechando lo que ya se venían estudiando desde hace años. También había un artículo en el periódico El Fin de Semana que hablaba acerca de que la vacuna es gracias a estudios que se hicieron desde el SARS y desde la epidemia del H1N1 que se originó en China también, y que al final termina siendo otra de las contribuyentes a que la medicina haya surgido ahora. Sí es un tema que la tecnología sigue modificándose. Y bueno, lo que te decía al principio, en 15 años las cosas van a cambiar y uno de los principales grupos afectados se sabe que es la medicina. Nos podemos imaginar muchas cosas, pero por supuesto que los médicos aquí sabrán muchísimo más. Es algo muy impresionante lo que se ve hoy y lo que se va a ver en los próximos años en la medicina, ¿no? Sí, imagínate capturar los datos de movilidad de las personas. Mucha gente ya ha oído hablar de que nos están implantando un sensor, un geolocalizador. Por cierto, amigos, no está en la vacuna, está en su teléfono celular, está en su computadora. Esta información está pública, la gente la puede buscar terminando el programa. Empresas como, bueno, empresas de redes sociales, no las menciono, pero las más grandes, empresas de buscadores, tampoco la menciono, pero es la más grande, y esas empresas están dando a los gobiernos, y está pública la información para que ustedes la vean. Imagínate juntar esa información de movilidad junto con la información de cómo se está vacunando a la gente y poder desarrollar modelos, escenarios, simulaciones de cómo se puede controlar de manera más eficiente la pandemia. ¿En qué zonas geográficas debes empezar a vacunar para disminuir el número, para disminuir la mortalidad? Sí, o claro. para disminuir incluso el daño a la economía, para poder reactivarlo más rápido. Todos estos modelos se pueden simular en computadoras a través de toda la información que hay. Hay muchas cosas buenas de la tecnología, ¿verdad? Sí, claro. Seguramente lo están haciendo, ¿verdad? No creo que se me haya ocurrido a mí. Lo han de estar haciendo. Yo creo que el tema de la medicina, por supuesto, es un gran contribuyente. Yo creo que es un área también que no desplazará a los grandes pensadores y los grandes contribuyentes de la medicina. Además, es una necesidad prácticamente universal. La salud, yo creo que eso no evitará la presencia del médico personal, pero sí, por supuesto que va a facilitar, yo creo que la atención médica de la gente y va a disminuir costos. Yo creo que eso también puede ayudar. Pero bueno, pues habrá que ver cómo se va comportando este ramo. Tenemos otro ramo en los siguientes grupos afectados, el grupo afectado número 3, a ver si nos lo pueden proyectar. El grupo afectado número 3, vas a sorprenderte aquí, que sería la banca. Por supuesto que la banca es uno de los grupos más afectados o más revolucionados con el tema de la tecnología. ¿Tú qué piensas acerca de la banca? ¿Cómo ves el tema de la banca? ¿Cuál es tu visión ahorita? Bueno, yo me acuerdo de las sucursales bancarias llenas de cajeros, de personas, quiero decir, ¿verdad? Ahora cuando uno dice cajero, uno piensa en la máquina, pero me refiero a las personas. Es común ahora ver microsucursales con un cajero o dos, ¿verdad? ¿Quién no ha ido a una sucursal bancaria y hay un cajero atendiendo? Una ventanilla así. ¿Y cuántas personas ya tienen su banco? Va a parecer comercial de banco, pero ¿quién no tiene su banco en su celular? ¿Verdad? Donde puede hacer pagos, compras, transferencias, inversiones. Yo me acuerdo del piso de remates de la bolsa de valores, el griterío, ¿verdad? De gente comprando y vendiendo acciones. Y ahorita lo hace una computadora. Cualquier persona en su celular puede comprar acciones de cualquier mercado de valores del mundo en cuestión de segundos a un precio eficiente, ¿verdad? No hay errores, los errores se corrigen, los corrige el mercado a velocidades increíbles. Y bueno, mucha gente puede vender a través de Internet, mucha gente puede comprar a través de Internet, lo cual también causa una eficiencia en los precios, porque en los mercados ahora son muy competitivos, ¿verdad? Uno puede comprar algo en estas plataformas de compras que hay por Internet y puede uno encontrar muchas ofertas en el sentido económico de la palabra y entonces puede uno comprar al precio justo, ¿verdad? Se regulan los precios, es una maravilla. Sí, por supuesto. Tiene sus lados negativos, ¿verdad?
A ver, a nuestros amigos les pedimos que nos digan también sus opiniones. Ellos cómo han visto, cómo ven el panorama de la banca, cómo ves el panorama de la banca y escríbenos tu comentario para poderlo aquí reflexionar, estar compartiendo con todos para ver qué es lo que ustedes ven como idea principal del tema de la banca. La banca, yo creo que es un tema, ¿sabes qué es parte de lo que debemos dimensionar adentro de lo que es el comportamiento bancario? Como poco a poco todo se ha bancarizado tal cual tú lo estás comentando. Vemos que de repente tenemos más operaciones de datos, más operaciones a la mano con teléfonos, más operaciones en temas automáticos como cajeros o como dispensadores y transacciones con tarjetas de crédito, compras por internet, que el volumen es enorme. Entonces aquí el gran esfuerzo, por un lado, es el manejo de la capacidad de procesamiento. Los procesadores tienen que ser cada vez más revolucionados. Te estoy diciendo que lo que antes, hace 30 años, se manejaba en una gran computadora que utilizaba todo un cuarto del tamaño de 5 refrigeradores, hoy cabe en una tarjeta de las que metes en el teléfono, de las que metes en una cámara digital. Sí. Eso es lo que cabe en cuanto a almacenamiento y capacidad de procesamiento. Estamos hablando que cualquier teléfono rebasa por mucho esas capacidades de esas computadoras de las que te estoy describiendo. Claro. Hoy, pues las computadoras tienen una capacidad de procesamiento impresionante. Pero por supuesto que esas capacidades de procesamiento también necesitan un manejo inteligente de recursos, porque al final termina también compitiendo con la capacidad de almacenamiento, con la capacidad de transmisión, que terminan siendo una serie de factores que revolucionan los mismos trabajos. Va a haber mucho trabajo en redes, en networking de lo que sería enlaces, telecomunicaciones, y también estamos hablando de mucho tema en almacenamiento. Y toda esa explotación de datos también es una revolución. Tú lo nombraste hace unos minutos. Oye, es que estamos hablando de que redes sociales y la banca y otras entidades manejan datos de una manera impresionante. Tienes ahí todos los datos, la vida de una persona que compró ayer, que ha comprado a lo largo del año, cuál ha sido su comportamiento en compras, qué compra en el súper. Al final todo eso queda almacenado. Hace 2 días hice el súper por internet y sucede que la aplicación me permitía guardar la lista del súper. Vas a volver a pedir tu lista, o qué pediste la vez pasada, pues aquí te lo guardo para que ni siquiera tengas tú que registrar de nuevo la lista. Me parece algo interesante. Me parece muy impresionante, oye, ¿dónde guardan tantas listas? Pero sucede que además, efectivamente, y luego, y toda esa información dice mucho de mi vida, dice mucho de lo que yo hago. Y por supuesto que termina también pensándose yo, y no es una intromisión a mi vida, nada, porque yo estoy comprando cosas que no necesariamente tenía por qué saber todo mundo, de comportamientos sexuales, de comportamientos de consumo de azúcar, consumo de alcohol, que de repente, oye, pues sucede que aquí van a estar chantajeándome porque ya compré 2 botellas de whisky, ¿no? Sí es algo que de repente pudiera ser un problema de intromisión, que no es tan lejano en lo que sería el manejo de datos. Y por supuesto la banca es una vanguardia en tecnología, es algo impresionante lo que se maneja. También aquí se maneja mucho de tema de aprendizaje de inteligencia artificial para ver el comportamiento de los clientes. Un cliente tiene un problema y ya te contesta un chat automático. Claro. Tengo tal problema en la transacción, quiero aclararla, pues ya el chat automático, el chat inteligente, te empieza a contestar. Hasta de repente se ha visto que algunos chats han empezado a tener ciertas interpretaciones por el tipo de clientes que tienen y hasta han tenido acciones de racismo y de clasismo que dice, oye, ¿qué pasó con la computadora? ¿Por qué de repente empezó a reaccionar así? Y es por el tipo de información que empezó a manejar. Pero bueno, se le van corrigiendo, pero imagínate de repente ese tipo de comportamientos que son llamativos sobre la inteligencia artificial, el manejo de datos, y por supuesto habrá que ir también viendo cuánto de lo que es el buen deseo del ser humano va alineándose a lo que reacciona la computadora, ¿no? Estoy hablando de un fenómeno que te hace reflexionar, así como la película de Terminator, y ahora a ver qué pasó con este tema, ¿no? Pero bueno, muy interesante.
Déjame recordar una anécdota que ocurrió hace unos años. Una tienda de estas de abarrotes, uno de estos grandes supermercados, enviaba publicidad dirigida por correo a las personas con base en sus compras. Un algoritmo en una computadora, una fórmula, predecía qué es lo que iba a comprar la gente con base en la historia de las compras. Decían, una persona que compra estos productos seguramente se va a interesar en estos otros. Entonces, a una casa en los Estados Unidos empezó a llegar publicidad de maternidad, de embarazo. Entonces, el señor fue a la tienda y les dijo, oiga, ¿por qué está enviando publicidad de embarazo a mi casa? Mi hija tiene 16 años, definitivamente no está embarazada. Y entonces le explicaron eso, le dijeron, señor, es que con base en lo que su hija compra, con base en lo que su hija ve, le enviamos publicidad, una disculpa. Pues efectivamente la señorita estaba embarazada. ¿Sí? Entonces, nos envían publicidad eficiente, ¿no? Publicidad, buenas ofertas, en el sentido de descuentos, para cada uno de nosotros, pero ¿hasta qué grado se están metiendo en nuestras vidas? ¿Hasta qué grado nos conviene que se metan? ¿Verdad? Porque tiene muchas ventajas que te ofrezcan lo que a ti te interesa, pero también puede causarnos problemas. Es un tema seguramente que tú lo vas a tratar en muchos programas, un tema muy interesante de cómo está cambiando nuestra vida. Claro, y al final también, oye, ¿qué tanto fue mi privacidad? ¿Por qué tiene que Sí. enterarse en la tienda que está embarazada alguien en la casa? O sea, oye, no es un tema que quería o no, pues es una decisión propia que se enterara, ¿no? Claro. Un poco el tema. Pero bueno, hablando regresando un poco al tema de la banca, por supuesto, temas digitales, manejos de servicios, yo creo que parte ha sido lo que ha obligado a que evolucionen los teléfonos. Por supuesto, hace 10 años no hablábamos de las mismas características de un teléfono, de la utilidad que tenías. Hoy ahí tienes tu música, tienes tus redes sociales, tienes tus transacciones bancarias, tienes un montón de temas que por supuesto que se manejan en el celular, y yo creo que un gran contribuyente ha sido la banca. Entonces, Claro. pues ahí vemos uno de los fenómenos de la tecnología y de la modernidad muy impresionantes. Vamos a ver otro de los grupos afectados por la tecnología, a ver qué opinan nuestros amigos, que nos comenten acerca de los grupos afectados. Hemos hablado acerca de la banca, hemos hablado acerca de la medicina, hemos hablado acerca del transporte, y ahora nos toca hablar acerca de los abogados y las leyes. Por supuesto que estamos hablando de que, mira, bien fácil y bien cotidiano, el tema de la privacidad, vamos, de la privacidad de tus datos, ¿no? Ya todas las páginas manejan y todos los servicios manejan los datos protegidos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es un tema que surgió hace poco y es notorio ya prácticamente un botón de muestra de cómo eso tuvo que modificarse. Transacciones o firmas electrónicas. Sucede que una aplicación que yo tuve que hacer unas firmas ahí de unos documentos, el día de ayer ya me graba haciendo yo la firma sobre el teléfono y deja guardada mi actividad, mi acción de firmar, y después me hace leer un texto. Con lo cual se queda claro que yo dejé grabado lo que sería la transacción, queda en electrónico y ahí está mi firma, y sucede que con eso ya contraté un servicio. Entonces la verdad es que es algo sorprendente que eso esté pasando, ha modificado el comportamiento. Hoy todavía tenemos muchas regulaciones acerca del manejo de grabaciones, videos, para poder manejarlos en temas de judicialización, sobre todo penal, pero yo creo que el tema va a tener que evolucionar en México, ¿no? ¿Cómo ves a los abogados? ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo ves el futuro de los abogados en cuanto a lo que sería la afectación, los próximos 15 años de los abogados? Pues requiere mucha agilidad de parte de toda la gente que se dedica al derecho, a los que hacen leyes, a los que hacen que se apliquen, porque, por ejemplo, el Internet se adelantó a las leyes. El manejo de derechos de autor
de fotografías, de videos, la reglamentación en cuanto a la publicidad. Todo esto está cambiando rápidamente. Si los niños ven dispositivos y la publicidad va dirigida a ellos, que si pueden usar el contenido que se publica en Internet. Mucha gente tiene mala información y piensa que porque algo está en Internet lo puedes usar libremente en tu beneficio. Y hay ciertas reglas que te permiten usar material audiovisual con fines informativos, pero todavía hay un rezago en el conocimiento de la gente en cuanto a este uso de derechos, y desde luego pues está la privacidad en lo que tú haces. No, el tema legal yo creo que lleva un rezago importante. Algunos países están muy avanzados, ahora ya hay criptomonedas, ligándole un poquito al tema anterior. Hay criptomonedas y están muy reguladas en algunas partes y nada reguladas en otras. La dificultad de regular algo que es global, no es dentro de un país, está en las computadoras. Si alguien sabe aquí de criptomonedas, sabe que la misma tecnología se resiste a su regulación. Es una especie de robot financiero en donde sola se controla esta moneda. No me refiero al precio, me refiero al movimiento de capitales. Entonces, pues sí, yo creo que los abogados deben acelerar el paso para que no sean rebasados o tan rebasados por la tecnología. No, claro, yo creo que ese es un tema bien, bien complejo, bien interesante. También me abre la mente a que, oye, pues aquellos que están pensando qué es lo que van a estudiar, o los papás que quieren orientar a sus hijos, yo veo que el tema de las leyes, el tema del derecho es un tema muy exigente, va a estar pidiendo mucho trabajo, va a estar abriendo muchos nichos, mucho trabajo también de campo en el cual van a necesitar pues manejo de contratos, manejo de demandas. Entonces ahí al final vemos que sí es un nicho muy exigido, muy demandado durante los próximos 15 años. Yo creo que este sería uno de los grandes nichos de oportunidad, en donde también aquellas personas que tienen sus estudios realizados y a lo mejor piensan, oye, una segunda carrera o alguna alternativa, ¿por qué? Porque mi futuro también pinta que cuando yo sea todavía más grande ya no sea tan fácil conseguir trabajo, tengo que modernizarme, y este es uno de los nichos que tienen oportunidad. No, estamos hablando de que los trabajos van a desaparecer, pues aquí está un campo. Y por el otro lado también estamos viendo que se puede estudiar esto efectivamente a distancia, sobre todo ahorita se obliga por la pandemia. Entonces yo creo que es un tema que por supuesto va a tener que tener mucha práctica, mucho trabajo, pero yo creo que es un nicho que va a crecer y que se va a modificar y que van a surgir leyes, reglamentos, normas nuevas y la práctica se va a ampliar y se va a multiplicar mucho. No creo que es 2, 3, 4 veces, yo creo que muchísimo más. Y la verdad me parece un nicho muy interesante. Es de este tipo de trabajos en donde decimos, oye, sí es cierto, desaparecen muchos trabajos. Blockbuster desapareció, tenía 60,000 empleados en el mundo y ahorita sucede que Netflix tiene 3,000. ¿Qué pasó con los 67,000 empleados que desaparecieron? Pues sí, pero también estamos viendo que se exigen otras cosas. Y aquí está un nicho que va a exigir gente, que a lo mejor esa es una posible evolución, por supuesto costosa y muy dura, y no es la primera vez que el mundo se enfrenta a eso. La revolución industrial del siglo XVIII y del siglo XIX enfrentó un escenario parecido. Desplazó gente del campo, se fueron a las ciudades, por supuesto que trajo miseria y está denunciado en novelas, en películas, Los Miserables, ahí vemos. Es exactamente ese escenario. Pero esos trabajos tuvieron que surgir y la gente tuvo que evolucionar. Y hoy vemos un panorama totalmente distinto, más urbanizado, más moderno, con alcance para todo, pero los alimentos también alcanzan para todo mundo a nivel cantidades, no en distribución. Sigue habiendo, eso es algo de lo increíble y de los retos de la modernidad. ¿Cómo es posible que haya alimento para todo mundo, pero haya lugares como Somalia, como Biafra, que viven en una miseria espantosa, que la gente sigue muriendo de hambre? Y estoy yéndome a África y en México pasa lo mismo. Así es. La verdad es que sí tenemos el 10% de la población vive en condiciones de
de inalcanzabilidad a un bienestar mínimo. Y por supuesto el 60% de la población es pobre. Entonces estamos hablando de una condición terrible. Hoy vamos a hablar precisamente en el programa de Triálogos de la noche, vamos a hablar del reto de la justicia. El reto de la justicia, yo creo que es precisamente parte del mismo tema que estamos platicando. Entonces, para que nos acompañen nuestros amigos en la noche, en el programa de Triálogos, a las 7 de la noche aquí por la revista Corposano. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver el siguiente grupo afectado. Jaime, ¿cómo ves? Ya estamos pasando a lo que serían los siguientes grupos afectados, algo muy impresionante. Tendríamos, evidentemente, mira, ¿tú qué opinas de este rubro? Rubro número Todas las personas que se dedican a la educación saben que en el 2020 hubo cambios que no se pensaban, no nos podríamos imaginar. Nos obliga, lo que está pasando en el mundo, la pandemia nos está obligando a acelerar esto, ¿verdad? Que la gente pueda aprender desde casa, lo que los maestros sepan enseñar a través de Internet, ¿no? Es un gran reto, creo que esa es la palabra de esto, pero yo veo el lado positivo en los avances que nos va a traer el adaptarnos a esto y ya no hay para atrás, ya no podemos regresar a lo anterior, no me refiero a que no haya clases presenciales, sino que ahora ya vamos a poder dominar, por lo menos usar estas tecnologías en beneficio de la educación. Se aceleró esto. Mira, yo creo que aquí hay varias ideas que complementarían lo que tú estás diciendo sobre el tema de la educación. Una, esta aula ya está antigua, ya no, ya fue rebasado este modelo. Así es. Por el otro lado, también te plantea un reto diferente. ¿Cuánto tiempo y cuántos maestros, hasta universitarios o de maestría o de otros niveles educativos grandes, todavía siguieron recurriendo a la memoria? Y la memoria es como que el rubro que ellos consideraban de suficiencia. Oye, dame los 5 pasos o los 4 pasos de tal proceso. O dime tal Oye, eso ya ahorita está rebasadísimo, porque sucede que más evoluciona el conocimiento. Claro. Por el otro lado, yo creo que el gran reto de los educadores es transmitir a los alumnos lo que es el conocimiento. A mí mis alumnos de repente me dicen, oye, pero ¿para qué estudiamos historia si todo viene en Wikipedia? Y bueno, pues es que el tema no es que el dato venga en Wikipedia, es que es como si me dijeras que la herramienta está adentro de la caja de herramientas. Ahí tienes la llave de tuercas, el taladro, el martillo. Pues sí, pero el reto no es que lo tenga, el reto es que sepa cuál es el que tengo que utilizar. Y además de qué forma se tiene que utilizar. Entonces, ese es el gran reto y lo que ha evidenciado pues, la nueva condición educativa. Hoy le platicas a un alumno, a ver, tienes que aprenderte tales temas, por favor, pues al final eso está totalmente rebasado. Es el conocimiento que debemos desplazar, la búsqueda de información, porque no es lo mismo información que conocimiento, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que me parecía que algunos exámenes tenían que ver más con mi capacidad de memoria, con ejercitar mi memoria, y con mi capacidad de razonamiento. Me acuerdo alguna vez que tomé algún examen y nos dijo el profesor, llévense el examen a su casa, hagan lo que quieran, búsquenlo en internet, en las computadoras, en los libros, háblenlo con personas. El examen es de hacer, de pensar, no de memorizar, ¿no? Me pareció interesante. Definitivamente hay un problema en la capacidad de atención de los jóvenes y un problema en la capacidad de memoria. Yo me acuerdo que de niño me aprendí varios teléfonos porque era la única manera de poder acceder a esto, ¿no? A llamar. Ahorita yo le quiero preguntar a las personas si se acuerdan del número de teléfono de alguien o si lo tiene su celular. La gente ya no se acuerda de nada y se pierden capacidades cerebrales, mentales, pero por otro lado ganamos, ¿no? La gente que usa calculadoras y la sabe usar, definitivamente tiene una ventaja frente a aquellos que únicamente saben hacer operaciones mentales. Aquel que sabe usar una calculadora
y explotar todo el poder que tiene, o una computadora con estas simulaciones que se pueden hacer ahora, pues son herramientas que nos llevan a otro nivel. Entonces se gana y se pierde por un lado, ¿no? Yo creo que efectivamente ahí parte de lo que dices es, oye, es que no está, la educación no es que tenga que sustituir la memoria, además que se desprecie la memoria, yo creo que es algo muy malo despreciar la memoria, efectivamente, Claro. todo lo tengo en la computadora, todo lo tengo en el celular, y ya no necesito ni siquiera para ubicarme en una calle, tengo que recordar rutas, ya lo busco en el teléfono y el teléfono me guía. O sea, al final esa situación según algunos pensadores modernos, dicen, fíjate que aquí hay un fenómeno parecido al de cuando Darwin hacía sus exploraciones por el océano y se iba a diferentes islas a observar, encontró en una isla unos pájaros que tenían alas, que tenían su pico, pero sucede que no volaban. Y ya no volaban y no hacían nada. Al igual escarabajos que tenían alas y tampoco hacían ningún movimiento, nada con las alas. Y es porque su vida de repente se convirtió tuvo una diferencia, el acceso a los alimentos, sus necesidades cambiaron. Pero por supuesto que es tener alas y no utilizarlas, es tener ese desarrollo de potencial. Podría ser un ave que volara alto y no lo hace porque no utiliza sus alas. Podría ser una persona con gran desarrollo intelectual, con gran desarrollo de herramientas mentales, pero sucede que no memorizo nada, no me gusta leer, porque además esa es otra, los libros además ya no se imprimen y sucede que ahora hay mucho libro electrónico. Tú vas hasta antes de la pandemia, o sea, a la librería y sucede que ahora el muchacho que te orienta sobre los libros ni siquiera tampoco memoriza, lo busca en la computadora, ya, oiga, tiene el libro fulano, ya lo busca en la computadora. Ah, sí, está por acá. Y luego ya no aparece porque alguien se lo llevó y lo movió del lugar. Y sucede que ya no te encuentras con el librero, con la gente que te ayuda en la librería, que sepa dónde estaba, qué temas están relacionados. Todo eso es efectivamente un empobrecimiento de la cultura. Bueno, pues al final de repente me llama la atención que cuando la última vez que fui a una librería, oiga, el libro de filosofía de fulano tema. Y al rato el mismo muchacho que me atendió, oiga, aquí tengo un libro acerca de cómo dar clases. Y yo, pues, no es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿no? Como si quisieras un libro de cocina y te dice, ah, sí, pero aquí tengo un libro de sartenes, ¿no? Sí. No, pues, no es lo mismo. Sí, sí, pues mira, yo creo que cuando se popularizó la impresión de libros, no cuando se inventó la imprenta, cuando se popularizó, también hubo una pérdida, ¿verdad? La gente ya no platicaba las historias alrededor de una fogata. Se ganaron cosas, se perdieron cosas. Cuando se inventó la rueda, la gente se volvió más floja. Ahora todo lo querían poner en carros, ¿verdad? Llevaban todo en carros. Eh, Cuando se inventaron los motores, también se jubilaron los caballos. Es un proceso constante, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es evaluar qué perdemos cuando usamos esta tecnología. Eh, sí hay gente que no sabe nada de nada, pero sabe dónde buscarlo. Creo que es una nueva habilidad. La información ahí está, amigos. Los libros están en línea, prácticamente todos, pero hay gente que sabe buscar y hay gente que no. Hay gente que sabe qué hacer con ese conocimiento y hay personas que no. Entonces, perdimos una cosa, ganamos otra, pero pues hay que seguir adelante. Claro. Oye, el tiempo es un tirano, ya nos quedan bien poquitos minutos y el tema está bien interesante. Vamos a terminar con algunas ideas muy prácticas. Fíjate que, bueno, pues si quieren, a ver si podemos ver la siguiente lámina, nos muestra efectivamente un principio básico, un muchacho aquí que está de repente vuelto loco, pero aquí decimos que mientras más monótono sea un trabajo y mientras más repetitivo, pues está más en riesgo que desaparezca. Estamos hablando de medicina evolucionando, abogados evolucionando, educadores evolucionando, transportes o manejo de banca evolucionando, y si tu trabajo se volvió repetitivo, pues evidentemente va a desaparecer. Ese es Sí. un principio básico, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina. Tenemos, bueno, aquí a los grandes pensadores. Efectivamente fueron, ven nomás, aquí ponemos 4 ejemplos, pero podemos poner muchos.
Mm. ¿no? Todos estos fueron personas que vieron en los cambios, vieron en la aportación sobre su misma condición, su mismo contexto, vieron una evolución y ellos aportaron y cómo esta aportación se volvió valiosa, ¿no? Beethoven, que evolucionó la música de una manera radical, salir de la música cortesana, neoclásica y barroca para convertirse en el romántico intempestivo que de repente escuchamos con sus grandes obras, con grandes orquestas, y no la orquesta de cámara de las épocas anteriores o las orquestas más cortesanas, ¿no? Como la Mozart, como la distancia es prácticamente pequeña y sin embargo la evolución es enorme. O Einstein o Da Vinci o el mismo Edison, ¿no? Vemos otra lámina, por favor, a ver si podemos ver la siguiente, en donde hablamos acerca de otro problema. Un problema, bueno, lo planteábamos como el problema 4 porque la semana pasada habíamos hablado de 3 problemas, pero bueno, pues por ejemplo aquí tenemos una imagen de desigualdad. ¿Qué va a pasar con todas estas condiciones si tenemos unas desigualdades tan enormes? La cancha de tenis, la alberca y los terrazas hermosas frente a un escenario a centímetros de tu casa en donde ves más la condición. Y te estoy hablando de condiciones precarias, pero por supuesto que condiciones peores económicamente. Claro. ¿Qué va a pasar con esto? La distancia se va a hacer todavía peor. Vamos a hablar hoy acerca del tema de la justicia en el programa de triálogos. Siguiente punto, por favor, y yo creo que con esto concluimos, son 2 láminas más 1. Efectivamente, tú lo que decías acerca del tema de el ingreso básico universal, ¿cómo le hacemos? Pues lo que hay que garantizar también es el ingreso. Claro. Ya hay una propuesta política de algún político ahí que de repente no terminó llegando al poder, pero hoy sí hay pensiones para estudiantes, pensiones para viejitos, pensiones para ciertos grupos marginados. Y bueno, la verdad es que también esa es la solución, el ingreso básico que al final se va a volver un ingreso universal, lo que decíamos, oye, bueno, pero también ingreso sin trabajo, ¿a poco es psicológicamente lo más sano? Nemesio Romo nos manda saludos, muchísimas gracias, Nemesio, qué gusto que nos acompañes otra vez por aquí. Tenemos otra idea, la siguiente, y yo creo que con esto concluiríamos nuestras ideas, que sería la parte de la pandemia. ¿Qué va a pasar en el mundo post-COVID? Por supuesto, nos obligó a evolucionar el mundo. Todavía no hemos visto todos los impactos económicos, políticos, sociales y culturales que el dichoso coronavirus nos provocó. Una reflexión también a hacer. Claro. Y bueno, pues nada, ¿cómo viste entonces todos los temas, Jaime, las reflexiones que tuvimos acerca de los retos de la modernidad, el siglo XXI, en el año XXI? Y bueno, por supuesto, aquí la importancia de la historia es hacer esa referencia. Oye, ¿qué pasa en otros momentos como para que esto nos enseñe? Bueno, pues no sé qué piensas. Un tema muy útil, de verdad, para todas las personas que nos están viendo. Es un tema que nos impacta a todos, son temas que nos impactan a todos. Y en la medida en la que los podamos entender y manejar, vamos a poder usar esta información en beneficio no solamente del individuo, de la familia, del país, sino de toda la humanidad. Son grandes temas muy útiles, insisto. Sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias Gracias. a todos nuestros amigos, Loret, Mayra, Nemesio, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo y los esperamos la próxima semana aquí en Mente Sana, en Corpo Sano. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.